Retornamos nuevamente a la parte final de nuestra actividad académica del día de hoy, que ha sido bastante enriquecedora con las ponencias, los comentarios y ahora más todavía con el panel de cierre donde vamos a invitar a los tres panelistas, por favor, a sus asientos, al doctor Gustavo Crespi, al doctor José Mario Martínez Piva y al doctor Alejandro Luis Hernández Luis, perdón. Y también invitamos a don Marco Otoya, al doctor Marco Otoya, director general del SIMPEC. La dinámica, ahora, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener 30 minutos menos para un intercambio de preguntas que hemos recogido a lo largo de esas sesiones y el que la va a coordinar don Marco Otoya. Adelante, Marco. Vamos a buscar en qué anotar primero. Sí. Gracias, Donald. En este panel de cinco, la idea es primero aprovechar, nosotros teníamos algunas preguntas para dirigir la discusión, pero cuando usted necesita tiempo para discutir algunos comentarios o preguntas que tienen el público, pues vamos a aprovechar este sitio para hacerlo. La idea es que pues, cualquiera nos pueda intervenir y dar su opinión o comentario. Pues vamos a iniciar con una de las preguntas que tenemos y es, ¿qué tan exitosas han sido las estrategias de crecimiento y desarrollo en un sector? ¿Qué posee ventajas que esa industria genera la mayor productividad para otros sectores? Entonces, lo repito, es qué tan exitosas han sido las estrategias de crecimiento y desarrollo apoyar un sector de industria que posee una ventaja cooperativa y que esa industria genera mayor productividad para otros sectores. No sé quién gusta iniciar. Bien, pues en América Latina hay ejemplos como en Botica, ¿verdad? Hay de todo, desde grandes fracasos y grandes elefantes blancos hasta algunos casos muy exitosos. El tema con el desarrollo urbano, estoy entendiendo que es más bien aquellos casos donde haya tenido más vinculaciones hacia atrás, hacia adelante, localmente. Es lo que yo estoy entendiendo por eso. Los mayores casos de ejemplos exitosos en este tema son sectores primarios, donde sí ha habido el caso de Chile, por ejemplo, el desarrollo de la industria vitivinícola de Chile es un super caso, ¿verdad? Y así podemos encontrar varios casos de la industria vitivinícola de Baja California, en México. En el caso de la industria, sobre todo las industrias sofisticadas, un caso exitoso de exportaciones es Costa Rica. Costa Rica logró cambiar la matriz, digamos, la canasta exportadora en los 90s y la Costa Rica, la canasta exportadora de hoy es muy distinta a la que tenía Costa Rica hace 30 años. Sin embargo, las vinculaciones hacia atrás no son tan buenas en el caso de Costa Rica. La industria aeronáutica en México igual ha sido muy exitosa. La industria automotriz en México ha sido muy exitosa. Los encaramientos hacia atrás, la industria automotriz en México sigue importando el 40% de los insumos, crecientemente de Asia, que es parte de lo que preocupa al gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay efectos mixtos, pero hay prácticas donde ejemplos de los que uno puede aprender buenas prácticas, y en materia de servicios hay muchos casos exitosos de clústeres e industrias relacionadas, por ejemplo, en servicios, no solo BPOs, sino servicios sofisticados como pueden ser los de cine, música, ¿verdad? En países como Colombia, con la industria naranja, en México, sobre todo con la industria de la televisión y las telenovelas, y supongo que en otros países habrán casos similares. Sí, no sé, a ver,
esto es bien heterogéneo. Yo creo que hay bastante evidencia y bastante firme de que cuando uno quiere hacer política de desarrollo productivo en sectores que tienen ventajas comparativas potenciales, pero que tienen ventajas comparativas potenciales, normalmente la cosa funciona. Normalmente las cosas funcionan en el sentido de que las brechas de información sobre lo que hay que hacer, el cómo hacerlo, la cooperación público-privada y todo lo demás es más fácil de encauzar. Los actores están ahí desde hace tiempo, pero están por debajo de su potencial. Pero uno los puede sentar alrededor de la mesa y de ahí más o menos va a salir una agenda de trabajo, ¿no es cierto? Y ejemplos de eso que a mí me tocó trabajar en vivo y en directo en Perú, por ejemplo, son el sector forestal, el sector acuícola, el sector minero, obviamente. En el fondo, si uno ve, digamos, son sectores en los cuales, usando la metodología de Hausmann, son sectores que son un poco más complejos que lo que uno está haciendo ahora, y complejidad es una proxy de valor agregado. Perú exportaba jurel, ahora exporta camarones. Los camarones tienen mucho más valor agregado que el jurel, pero siguen siendo productos pesqueros, digamos, ¿no es cierto? O sea, eh, y por otro lado son sectores no muy lejanos, o sea, son productos más complejos que lo que yo estoy haciendo, pero sectores no muy distintos a lo que yo estoy haciendo. Eso me dice, bueno, yo tengo, tus capacidades están en otra cosa de menor valor agregado, pero están, tú las puedes reasignar con los incentivos adecuados a producir algo no muy diferente a lo que venías produciendo, pero que tiene más valor agregado. Y de ahí sí, yo creo que hay mucha experiencia y relativamente uno en ese espacio camina en forma relativamente segura. La historia es diferente con desarrollar productos donde no es algo que tenga ventajas comparativas potenciales. Quiere darse grandes saltos, ¿no es cierto? Y normalmente eso tiene implicancias por ejemplo, que los actores no están en el territorio. ¿Eh? O sea, supongo tú que los peruanos, en vez de pasar del Jurel al Camarón, quisieran pasar del Jurel a vehículos aéreos no tripulados. O eventualmente, caso concreto, quisieran pasar del Jurel a la fabricación de barcos. Una cosa es navegar un barco, otra cosa es fabricar un barco, digamos, ¿cierto? Perú no tiene experiencia, nunca ha fabricado un barco, digamos. ¿Eh? Entonces, ¿ahí qué hicieron? Y les está funcionando. ¿Qué hicieron ahí? Los actores en el territorio no están, pero están fuera del territorio. Están en otros países. Entonces aprovecharon dos cosas. Una inversión muy grande, que es el puerto de Chancay, en Perú, que es un puerto muy grande para la producción de exportaciones a China, fundamentalmente de productos de origen minero. Y aprovecharon que la Marina de Guerra peruana, que es la que protege ¿cómo se llama?, la pesca ilegal, estaba necesitada de cambiar 3 buques de la Marina, porque se estaban hundiendo de lo viejo que eran. ¿Ah? Entonces, lo que hicieron ellos fue aprovechar ese escenario y hacer una licitación internacional. A ver qué proveedor internacional se animaba a venir a Perú a producir los 3 barcos que necesitaba la Marina, pero a desarrollar en ese proceso una cadena de valor para que cuando se terminaran de producir esos 3 barcos pudieran básicamente proveer servicios a los barcos, los Panamax grandes estos, que usan Chancay para salir a China, considerando que el puerto de la Marina está al lado del puerto de Chancay. Se presentaron grandes ensambladores internacionales de 5 países, obviamente ninguno peruano, porque un peruano no sabe hacer esto. Ganó Hyundai Heavy Industries. Hyundai, ¿por qué ganó Hyundai? Porque es la que en la oferta
es la que ofertaba la mayor transferencia de tecnología y el desarrollo de la mayor cantidad de proveedores, a un precio casi igual a los que te entregaban el paquete cerrado. Bueno, ese es un ejemplo donde tú sí puedes aprovechar, muchas veces en forma no tan planificada, sino, ustedes no pueden pedirle a un país que ha tenido 5 presidentes en 5 años que planifique mucho, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero sí fueron muy inteligentes para, ¿cómo se llama? Aprovechar las oportunidades. Y en ese caso sí se pegaron el salto largo. Es más riesgoso, no sabemos si va a funcionar todavía porque están en el pleno proceso de producción de los primeros barcos, pero es una apuesta interesante. A nivel más general, lo que yo les puedo decir es que hay mucha literatura más reciente sobre evaluación de impacto de políticas de este tipo, que hacen saltos largos, donde uno encuentra que las políticas son efectivas. Es decir, China empezó a exportar barcos. Caso concreto, la industria de fabricación de barcos en China fue efectiva la política en que China empiece a exportar barcos. Pero evaluaciones de impacto más recientes que combinan la efectividad con la eficiencia y se preguntan, ¿fuiste efectivo? ¿Cuánto te costó? Y muestra que le costó, los retornos que están sacando de los barcos no cubren ni la mitad de lo que les costó el desarrollo de la política de los barcos. Entonces, sobre esto otro, sobre los saltos largos, mucho cuidado. Por lo menos en la visión mía, que debo decir, no representa la posición del directorio del banco ni su... Sí, yo voy a continuar un poco con las ideas y algunos ejemplos también. Si recuerdo que hace algunos años y la importancia de la institucionalización de las políticas, sobre todo, o sea, la idea de, como decía Gustavo ahora, o sea, Perú también es difícil pedirle planificarle, ha tenido 5 presidentes en 5 años, pero también tiene un organismo de planificación que realmente es bastante institucionalizado a pesar de los cambios políticos. El Ministerio de Finanzas o de Hacienda es extremadamente técnico y se ha sabido blindar también de las Presidente del Banco Central, hace 17 años que es presidente del Banco Central. entonces, yo creo que depende mucho de eso y el ejemplo también, o sea, hablando de desarrollo y de este tipo de intervenciones, creo que está muy relacionado con esta idea de lograr sostener los programas también en el tiempo, o sea, que no sean sumamente débiles ante los cambios políticos. En Ecuador, por ejemplo, tenemos experiencias que han sido muy interesantes. La producción, por ejemplo, de chocolate orgánico en Ecuador es un ejemplo de éxito, si se quiere, de pasar de ser uno de los grandes proveedores de materia prima a ya construir una industria de chocolate con, digamos, con premios internacionales, muy reconocida, pero fue específicamente por una política, una intervención, un acompañamiento gubernamental que hoy, por ejemplo, ya se bloqueó. Entonces, no sabemos, por ejemplo, las potencialidades que podría haber tenido eso. En cambio, me recordaba esta idea de dónde sí, cuáles son las posibilidades y dónde no. O sea, hemos tenido estrategias que no han sido las más adecuadas. Tuvimos un intento de clúster de innovación en Yachay se llama, en el norte, que era una idea que realmente se salía de las posibilidades de las que podía tener el país y eso fue una inversión descomunal si se querían producir autos eléctricos, estamos hablando del 2013, en Ecuador, en el norte, era como bien complejo que en un lugar así se lograra, y la inversión fue millonaria. Entonces, ese tipo de políticas, por ejemplo, y nunca fueron evaluadas tampoco, evidentemente, digamos, mi punto aquí es lograr sostener institucionalmente lo que da resultados, lograr que resista a los embates políticos, y no solo el chocolate. Es decir, en Ecuador se potenció muchísimo la industria agrícola, del brócoli, por ejemplo, creció muchísimo con apoyo estatal.
Sobre todo eso, sobre todo para diversificar además los típicos productos de Ecuador, que son, además del petróleo, el camarón y las flores. Entonces, esos proyectos de desarrollo hoy se han visto fundamentalmente limitados precisamente por estos vaivenes políticos y la imposibilidad de sostener las estrategias que en su momento se diseñaron. Ahora, ya que hablaste de Ecuador, me hiciste acordar que muchas veces esto que levantaste, que es tan clave, ¿no? Son políticas a largo plazo, se requiere, si hay algo que China no tiene es un problema de consistencia temporal, digamos, ¿no? Cuando no tiene nunca elecciones, entonces no hay problema, digamos, el resto de los países no. Eh, pero en ese caso, muchas veces la consistencia de la política, es decir, la posibilidad que la política se haga a largo plazo o se proyecte en el tiempo, te la dan los actores locales. Porque el gobierno nacional está en su mundo, el Fondo Monetario, la discusión, las reglas fiscales, qué sé yo, pero lo que le está apretando el zapato son los que están ahí en el territorio. Y eso nos pasó en Ecuador. El año pasado nosotros estuve trabajando 2 años en Guayaquil y terminamos armando una operación de financiamiento con la SPOL, que es la Escuela Politécnica del Litoral. Y uno de los ejes, el más importante, era precisamente la cadena del cacao. Porque yo no sabía, digamos, pero el cacao, que uno dice es un producto, viene de la época precolombina, tiene un gran problema que han descubierto los europeos, que es el cacao ama el cadmio. O sea, el cacao chupa mucho cadmio. Y el cadmio, para los europeos, las nuevas normas europeas es cancerígeno. Con lo cual, las variedades de cadmio que está produciendo Ecuador y la mayoría de países de América Latina en cualquier momento van a quedar fuera del mercado europeo, que es el principal mercado. Y va a haber que hacer un cambio varietal y desarrollar nuevas variedades que son resistentes o repelen el cadmio. Bueno, eso requiere mucha investigación y desarrollo. Y los productores de la zona estaban muy preocupados respecto de eso y se hizo un proyecto que lleva ya un tiempo, digamos, de desarrollo, aprovechando, digamos, digamos, que probablemente voló por debajo del radar del gobierno central. Muchísimas gracias. Vamos a ir con una segunda pregunta que está muy relacionada con lo que conversamos en la mañana de las fallas del mercado. Entonces, la pregunta es si se habla de diferentes fallas del mercado que impiden que en la práctica se traduzcan los beneficios de las políticas públicas. Pensando en Costa Rica, ¿cuál sería esa causa raíz que tenemos que atacar, me imagino desde el punto de vista de las fallas de mercado, para realmente ver crecimiento? Y tal vez esto me voy a relacionar con algo que teníamos por acá como para completarlo, para ir más allá o ligarlo a las fallas de mercado. Un poco también pensando en qué sectores productivos deberíamos potenciar para superar esta trampa de bajo crecimiento. A ver. Justo estábamos haciendo un análisis hace poco respecto de Costa Rica como parte del proceso de diálogo con las nuevas autoridades. Estamos justo en una etapa media rara que es el cambio de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, es el momento en que uno puede discutir y tratar de instalar ciertos temas, porque después empieza la lógica del gobierno precisamente, y ya no hay tiempo para pensar mucho más, ¿no es cierto? Esta gráfica que yo les mostré esta mañana, donde la productividad relativa de Costa Rica se atrasaba con respecto a Estados Unidos, mapea muy bien con otra variable que hace el mismo comportamiento 2 años antes. O sea, hay una variable 2 años antes que predice muy bien qué va a pasar con tu productividad relativa a Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es esa variable? Esa variable es la inversión en investigación y desarrollo, como porcentaje del PIB. O sea, en Costa Rica eso venía subiendo y la productividad venía subiendo 2 años después y eso empezó a caer en el año 2016 y no ha dejado de caer hasta ahora. Y a partir de 2 años después, 2018, 2019, la productividad también empezó a caer. Entonces, ahora si uno analiza y se mete adentro del gasto en investigación y desarrollo y dice, bueno, ¿quiénes son los que realmente están dejando de invertir? Y ahí hay una gran sorpresa,
porque desde el pico de la inversión, allá por el año 2016 hasta la fecha, se han perdido 8 puntos, no 8 puntos, sino 0,08 de gasto de I+D, y esos 0,8, 0,08, 0,03 son universidades y 0,05 sector privado. O sea, el que ha dejado de invertir es el sector privado. Entonces, quiere decir que, digamos, hay dos posibilidades. O no hay para el sector privado actualmente oportunidades de innovación en Costa Rica, lo cual sería bastante nefasto, digamos, o hay algo que está inhibiendo a ese sector privado de invertir. Y yo creo que hay dos cosas que el sector privado, tratando de entender cuáles son las fallas detrás del sector privado en Costa Rica por el cual ha dejado de invertir. Una tiene que ver con que Costa Rica tiene un flujo muy bajo, tiene que ver con los dos márgenes, el margen extensivo y el margen intensivo. El sector privado en el margen intensivo son las empresas existentes. Y las empresas existentes en Costa Rica, la principal falla que enfrentan es financiamiento. ¿Ah? Es decir, el 98,8% de la y esos son los datos de la encuesta de innovación de ustedes, de la inversión e innovación de las empresas privadas en Costa Rica, es reinversión de utilidades. Es decir, no hay, lo cual a vos, crecer en base a reinversión de utilidades es que te condenas a crecimiento vegetativo. ¿Mm? Entonces, eso, digamos, es una gran limitación, y la política pública que eso que el sistema de banca de desarrollo, como dijo acá esta mañana, es muy chiquito. Y además está enfocado en la dimensión social de la política, no la dimensión productiva. No ve este problema, ve el problema del microcrédito, la microfinanza, el gota a gota, ese tipo de cosas, pero este problema no lo ve. Entonces tenemos un sistema muy chiquito, 2% del mercado financiero, cuando, según un estudio que ha salido hace muy poquito, la banca de desarrollo tiene que ser 10% del mercado financiero para empezar a mover la aguja. Entonces que entre el 2 y el 10 tiene que crecer, porque cualquier número que esté entre el 2 y el 10 no va a mover la aguja, lo vas a mover a partir de 10 puntos del mercado financiero. Y el margen extensivo. Costa Rica tiene una tasa muy baja de creación de empresas de alto potencial. ICAS. No para traer afuera, sino que del ecosistema se generan empresas de alto potencial. Entonces, hay dos variables en las cuales Costa Rica está por debajo de los promedios regionales. Uno es, de cada 1.000 empresas que se crean, ¿cuántas son de alto potencial? Y de alto potencial me refiero a empresas que yo voy a cualquier lista internacional de fondos de inversión, de VC, y veo que está la empresa ahí. Y en Costa Rica es 1 cada 1.000. En promedio regional es 3 cada 1.000. Y luego está esa 1 o ese 3, en el caso del promedio regional, ¿cuánto capital levantó? Y la empresa TICA levanta en promedio $1 millón, y una empresa uruguaya comparable con Costa Rica, Uruguay, tamaño, ingreso per cápita, se levanta $10 millones. Entonces, el ecosistema de emprendimiento dinámico está mal. Y eso hay que cambiarlo. Y eso requiere, digamos, de todo. Dice, bueno, ¿y cuáles son las fallas ahí? Bienes públicos, plataforma de incubación de aceleración, que es más un posgrado universitario que enseñarle a las empresas a producir un modelo de negocio. Yo hablo con los fondos de inversión. O sea, digamos, en Costa Rica, si hay algo que falta en Costa Rica, algo que no falta en Costa Rica es plata. ¿Estamos? Hay 3 fondos de inversión en Costa Rica con plata TICA que están invirtiendo fuera de Costa Rica. Y la razón es, yo he hablado con los 3 y los 3 me dicen lo mismo: no encontramos buenos proyectos de startups para invertir en Costa Rica. ¿Por qué? Porque vienen con tesis de maestría o tesis de ingeniería, pero no con un modelo de negocio. Yo necesito que vengan con un modelo de negocio, que vengan con un due diligence, con una proyección de flujo de fondo, ¿ah? Con una propiedad intelectual monetizada, valorizada. Ninguna incubadora, aceleradora en Costa Rica les enseña a los chicos eso. Y es un bien público. La plataforma de incubación y aceleración es un bien público. Entonces, bueno, ahí está la falla, digamos. Hay un montón de otras cosas más alrededor del emprendimiento,
Eh, y hay una cosa muy interesante, ¿por qué es tan relevante la plataforma de incubación y aceleración en Costa Rica? Porque hemos hecho un estudio comparando los distintos países de Centroamérica en particular, viendo de dónde salen los emprendedores. En todos los países de Centroamérica los emprendedores salen de la clase alta. ¿Ah? Es el señor que es dueño, el millonario guatemalteco, el millonario salvadoreño, que tiene mucha plata y tiene el hijo ahí que está rompiendo todos los días, papá, que no sé qué hacer. Entonces le dice, bueno, toma, ¿a qué tienes? Te ayudo a poner una empresa y tengo toda la red de apoyo. En Costa Rica, el hijo del señor que es multimillonario se dedica al mismo negocio del señor que es multimillonario, no tiene tanta ambición de empezar otra empresa, digamos. Entonces el startup, el creador promedio viene de clase media. Y ese puede ser muy emprendedor, puede ser genial, puede tener muy buenas ideas, pero nunca va a tener la red que le va a dar el papá del rico. Entonces, el startup tico es mucho más sensible a la calidad de la plataforma de incubación y aceleración que lo que es el de Guatemala o el de El Salvador, porque el que lo incuba lo celebra el papá, digamos. Acá no es el papá el que te incuba, el que te celebra, digamos. Y esa plataforma tiene muchos problemas. Ahí está la falla. Bien, voy a intentar ser breve. Eh, como fallas de mercado, yo señalaría dos, para ser breve. La primera son fallas de coordinación. El Estado costarricense es un Estado muy complejo, es una institucionalidad muy compleja, y poner de acuerdo al INDER, al, la Banca del Desarrollo, al Ministerio de Economía, al Ministerio al COMEX, y a las municipalidades, y eso no lo hemos solucionado. O sea, ahí hay un problema que estaba solucionado para la atracción de inversiones a través de CINDE y para la promoción de exportaciones a través de Procomer, pero no para generar nuevas empresas. Entonces, y eso coincido plenamente, creo que hay un tema de bienes públicos para la generación de empresas innovadoras que aquí no tenemos, o que es muy débil, que yo lo uno con las fallas de mercado, con las fallas de coordinación. Y lo otro, la pregunta de qué sectores se deben potenciar. Esa pregunta es muy compleja porque implica que debemos priorizar sectores, y yo estoy de acuerdo que sí, pero no hay una regla de cómo se priorizan. Nosotros publicamos un documento el año pasado sobre 7, 8 metodologías que han aplicado diferentes estados sobre priorizar sectores. Y desde algunas muy matemáticas para ver cuáles son los sectores con más encadenamientos, potencialidad hacia adelante, hacia atrás, etcétera, hasta algunas puramente políticas, aquellas donde hay una madurez política, un consenso político de diferentes partidos sobre prioridades o sectores. Por eso es difícil la pregunta, pero yo diría, si hay que buscar un método para priorizar, prioricemos sectores organizados. Sí, sectores que tienen capacidad de organización propia, porque es parte de las debilidades. Y en ese sentido, una cooperativa que ya exista en café, pero quiera trasladar su capacidad de organización a otro sector que no es café, bienvenida sea. Una cooperativa de pescadores que además de pescado quiere además transformar el producto para hacer pasta de pescado, bienvenida sea. O sea, yo priorizaría a los que ya tienen capacidad de organización. Y luego, algún criterio de Estado, no de partido político, no de gobierno, de Estado, que diga cuál quiere que sea el sector del futuro o los sectores del futuro, como el software en el caso de El Salvador, para Costa Rica. Eso no es nada fácil, pero también es posible, cuando uno tiene un Estado tan robusto como el de Costa Rica, encontrar algunos criterios que digan el país va a apostar por, como se apostó por Intel, por ejemplo, vamos a apostar por X cosa, que siempre es riesgoso, siempre es riesgoso. Eso sería. Sí, yo muy breve también porque no conozco el contexto lo suficiente como para poder dar una respuesta sobre las fallas del mercado, pero más bien me llama la atención precisamente la idea de las fallas de coordinación y quizás qué lo puede estar
explicando en el caso de Costa Rica es precisamente, eso yo lo vería más como una falla de gobernanza, una falla de gobierno, más que una falla de mercado. Y yo creería que parte de la discusión está precisamente en los efectos negativos también de la institucionalización. O sea, la institucionalización a largo plazo, las instituciones estables a veces también hace que, digamos, se sientan tan estables que no tengan no vean el peligro, el riesgo que corren en no establecer estrategias de colaboración. O sea, yo creo que podría estar un poco explicando hoy estas fallas de coordinación. Me refiero a instituciones gubernamentales más que instituciones privadas. Sí, yo me voy a agarrar de ese tema cerrando, porque uno se podría preguntar, ¿por qué estos temas que yo identifiqué recién sobre lo que está pasando en el ecosistema de emprendimiento dinámico de Costa Rica están? ¿Por qué no se han resuelto? Porque también hay una falla de Estado, por así decirlo, del otro lado, donde básicamente nadie está a cargo de hacer esa política. O sea, hay un ministerio de pymes, pero estas empresas no son pymes. Estas son empresas que tienen escalabilidad. Van a pasar así, por ahí. Muy rápido las que sean exitosas, muy rápido van a dejar de ser pymes. Entonces no es un cliente ideal para el ministerio que está a cargo de pymes. Pero pareciera que la ley le da atribución a ese ministerio. El ministerio que está a cargo de innovación es otro, pero no tiene atribuciones para trabajar con estas empresas. Entonces, cuando uno habla con las empresas te dicen, voy al ministerio que por ley tengo que hablar y no me entienden. Y voy al ministerio que creo que me entienden y me dicen, yo no puedo hacer nada. Y hace como 20 años que estamos en esa. Hace 20 años. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a, ¿no? También pues se discutió en la mañana, que tiene que ver con la propuesta de una nueva teoría del desarrollo. Entonces, la pregunta, lo que dice es cómo se elementos de una nueva teoría del desarrollo o cómo se proponen elementos de una nueva teoría del desarrollo y colocarlo en la agenda pública cuando el debate público está contaminado. Y ahí me disculpo. Ah, ok, ok, es que la primera. Muchísimas gracias, que aquí no, es que estoy yo. No, la que acabas de leer ya la formulamos para Jorge Mario, sino más bien para Gustavo, la otra. Básicamente es tu intervención de hoy en la mañana sobre sobre la inversión estratégica en creación de bienes públicos. Y buena parte de tu ponencia fue sobre eso, sobre la importancia. Yo compro esa idea. El problema es cómo se hace eso en un contexto de restricción fiscal, en un país chiquito como Costa Rica, donde tenemos un déficit fiscal crónico que lo parchamos y no se termina de resolver, más bien se incrementa. Pero este gobierno está terminando con un incremento de la deuda pública. Y precisamente también con otra producto de este problema fiscal que se vuelve crónico, se arrastra, se da un desfinanciamiento de los entes públicos que se supone que deberían de ser actores importantes en eso. O sea, hay una descapitalización en el capital humano de los estados. Simplemente se desfinancia, entonces la gente se pensiona y se va, o se van antes. Sí, no, súper fácil. Sí. Yo diría que hay dos tipos de bienes públicos que hay que diferenciar. Bienes públicos que son más tipo club o que son específicos a determinados sectores, de bienes públicos que son transversales. Pero en ambos casos, yo tengo que resolver para ambos tipos de bienes el problema de por qué no se produce el bien público. ¿Por qué el teorema de Coase no funciona, digamos, y la gente no se pone de acuerdo y lo financia el bien público?
es porque existen probablemente muchos costos de transacción para que eso ocurra y por ende, digamos, se genera este problema del free riding. Todo quiere el bien público y nadie está dispuesto a pagar. Pero ahí es cuando funciona, digamos, el soberano, ¿no es cierto? El soberano, la forma en que uno provee, no necesariamente produce, pero provee bienes públicos, son a través de los impuestos. Entonces, cuando el bien público es transversal, debería ser a través de impuestos transversales a toda la actividad económica. Cuando el bien público es sectorial, es un impuesto específico al sector. Y, y hay muchos casos que así, digamos, funcionan de esa forma, digamos. Digamos, los institutos de metrología, por ejemplo, se financian con un impuesto específico en la mayoría de los países, por ejemplo, la actividad manufacturera, porque son los principales usuarios de esos institutos, digamos. El caso que les mostraba recién del aceite de palma, por ejemplo, el caso de la industria del vino en Mendoza, la industria del arroz en Argentina, en Entre Ríos. Digamos, esa lógica, digamos, hay que activarla, digamos. Es la solución Romer, básicamente. ¿Mm? Lo que no debiera hacer, porque no me gusta, es decirle al sector privado, mira, yo no te voy a dar los bienes públicos que vos necesitas, dátelos a ti mismo y yo no te voy a cobrar impuestos por eso. Porque lo que va a pasar ahí es que el sector privado no va a dar todos los bienes públicos, que va a dar algunos de estos bienes públicos, lo que puede precisamente controlar, y como lo va a querer controlar, lo va a capturar y va a dejar fuera del acceso al resto de la actividad económica. Entonces ya deja de ser un bien público. O sea, digamos, ya no es un bien público, exactamente. Gracias. Hablando un poco de las políticas y los instrumentos, las propuestas de política productiva que hemos visto o que hemos discutido, algunos ejemplos, hablan de una cantidad igual entre objetivos e instrumentos de política. Pero la realidad de nuestras economías es que los objetivos usualmente superan a los instrumentos. ¿Cómo balancear o trabajar para equilibrar el número de instrumentos con el número de objetivos? Pues mira, la respuesta fácil es no sé. La respuesta difícil es no hay una receta de número de instrumentos por objetivos, si no es por sector, si no es por territorio específico. Entonces, qué sé yo, por decir algo, si uno quiere territorializar una política de desarrollo productivo en una región que es muy pobre y atrasada, puede que requiera muchísimos más instrumentos que lo que sería una política, esa misma política en una región más desarrollada. Porque aquella va a requerir desde educación y electricidad y transporte público, mientras que una región más desarrollada va a requerir únicamente una política de innovación y poco más, ¿verdad? Entonces va a depender mucho y va a depender del plazo y del sector. Entonces, no hay una respuesta fácil para ninguna de ellas. Eso es lo que, como yo lo veo. ¿Cómo lo ves vos? Y más o menos, digamos, la respuesta digamos, del econometrista sería: tu sistema está indeterminado, ¿no es cierto? Tienes, digamos, más variable endógena que ecuaciones, digamos, y te va a quedar una endógena en función de otra endógena, indefectiblemente. Entonces nunca va a poder funcionar eso. Pero en la práctica, en el mundo real, yo creo, digamos, que tenemos que abandonar, sobre todo en temas de desarrollo productivo, abandonar modelos lineales de pensamiento. Cuando yo, digamos, entré al banco, digamos, y me enseñaron, porque hay un tema ahí relacionado a la pregunta de una nueva teoría de desarrollo. No se enseña más teoría de desarrollo en las universidades, sobre todo en Estados Unidos, en los países desarrollados, y uno lo empieza a ver en los chicos que llegan al banco, que teoría de desarrollo, ¿qué es eso, digamos? ¿Ah? A ese nivel estamos. Pero más allá de eso, digamos, a los que llegan le dicen: te vamos a enseñar de qué se trata esto del desarrollo. Diagnóstico.
diseño, ejecución, evaluación, lineal, garantía de fracaso. ¿Por qué? Porque el mundo es tan complejo y tan incierto que los problemas, son muy difíciles de conocer ex ante. O sea, yo puedo estar, y hemos financiado en el banco mucha plata en diagnósticos, hoja de ruta, todo ese tipo de cosas, estrategias, ¿no es cierto? Donde 3 años haciendo la prospectiva, el forecast y qué sé yo, y cuando diga, acá está, se terminó el gobierno. ¿Estamos? Entonces, yo creo, y además, cuando uno lo empieza a ejecutar, se encuentra con que el problema en realidad no era ese. Pasa que el problema de fondo se revela cuando yo empecé a ejecutar. Entonces, esto es más circular que lineal. Entonces, mi sugerencia es, si quieren hacer desarrollo productivo en un sector que más o menos tiene cierto nivel de articulación, que más o menos ha revelado cierta ventaja comparativa, pero que comparando con los países del vecindario está por debajo del potencial, buen candidato, entra al sector con los stakeholders, identifica un problema. ¿Cuál? No me importa. Un problema que hay que resolver. El más estúpido, por ejemplo, en Mesa Forestal de Perú, el puerto de control del Callao funcionaba 8 horas y los camiones llegaban todo el tiempo y quedaban ahí, se humedecía la madera, y qué sé yo. Bueno, cosas súper micro, resuélvela. Resuélvela ahora ya, en 15 días. Y lo resolviste. Y en 15 días están todos haciendo, pero ahora es otro el problema. Tengo un problema allá en la Amazonía que digamos, tengo, digamos, los grillos que me comen los eucaliptus porque en Brasil no sé qué pasa. Ese otro problema. Resuélvelo. Y van generando la hoja de ruta. El plan es más una consecuencia de la ejecución que un condicionante de la ejecución. Y eso a mí me ha funcionado muy bien. Cuando he querido hacer la otra, la lineal, la by the book, también es muy amigo del Boston Consulting Group, de Hausman y todo lo demás, digamos, pero nunca implementé nada. Cuando empecé con esta lógica, olvídense, no quiero saber nada de estas grandes consultoras, nada. Quiero sentarme con los stakeholders y empezar a resolver problemas. Ahí empezó a funcionar la cosa. Y este es un ejemplo que a mí me llegó muy de cerca porque lo hice en Perú, donde logramos poner en marcha 8 mesas de trabajo. Ojo, ¿dónde estaban las mesas de trabajo? En el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. En el piso 8, en el ala derecha, está a la izquierda. Perdón, en el ala derecha está el ministro. En el ala izquierda estaban las mesas. Y todos los meses despachábamos con el ministro diciéndole cuáles eran los problemas que necesitaba el sector para definir los refuerzos presupuestales, por ejemplo. A ese nivel estaban las mesas y siguen estando a ese nivel. A ese nivel funcionan. Y le digo una cosa, como dice los mismos peruanos lo dicen, tengo un montón de amigos peruanos, y dicen, mire, si funcionan, mira, si hay algo que funciona en Corea y lo traes para América Latina, te voy a decir que es muy probable no funcione. Pero si funciona en Perú, funciona en todos lados. Mira, algo muy breve, reforzando lo que decía Gustavo. En CEPAL, tu amigo Ramón Padilla desarrolló una metodología que él llamó metodología para fortalecimiento de cadenas de valor, que en realidad era una metodología de aplicación de política industrial. Y la clave era diagnosticar con un método de cadena el ecosistema productivo de un sector o de una industria en especial, identificar cuellos de botella, problemas. Y la metodología era resolver cuellos de botella de manera colaborativa y en diálogo con el gobierno, con miras a agregar valor. Se van a resolver cuellos de botella que nos ayuden a incrementar el valor agregado de lo que estamos produciendo. Súper sencillo. Se ha aplicado en diversos sectores, en turismo, en camarones, en maderas finas en el Petén. Súper exitoso y es súper sencillo. Esta cuestión de en inglés se llama Sectoral Executive Boards y está citado en un par de papers recientes de Danny Roderick, que se ha ido a Perú a estudiar
cómo funciona esta lógica. De decir, bueno, arranca, resuelve el problema. ¿Cuál problema? No importa. A ver, pónganse de acuerdo en uno y arrancan. Y empezás a descubrir dónde están los temas. Empezás a ver los stakeholders, cómo se comportan. Si falta alguien en la mesa, y efectivamente te das cuenta que falta gente y tiene que traer gente a la mesa. Pero ese tipo de cosas funcionan. Funciona para la capacidad institucional que tenemos en América Latina, además, digamos, que tampoco es wow para hacerle estas cosas. Excelente, muchas gracias a los tres. Ya Donald me volvió a ver de que estamos en el tiempo. Yo quisiera pues, agradecerles y pedir un aplauso para nuestros panelistas.